Bienvenido al video de hoy, una de las preguntas más complicadas y polémicas en el mundo. ¿Quién escribió realmente la Biblia? ¿Fue solo un autor con una pluma divina? ¿O fueron muchos que escribieron en nombre de Dios, en diferentes idiomas y distintas culturas? Pues prepárate para un viaje en el tiempo, con un toque de humor pesado y por supuesto, con ciertos datos que te dejarán sorprendido acerca de quién escribió realmente la Biblia. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Empezamos! Ahora bien, pongamos las cartas sobre la mesa. La evidencia refleja que la Biblia no fue escrita por un solo hombre, ni por un grupo de monjes en un monasterio aislado, ni por un robot divino que dictó en un instante todos los libros. No, la Biblia es más bien como un mosaico gigante, formado por aproximadamente 40 autores diferentes, en distintas épocas, diferentes culturas y por supuesto en varios idiomas. Entre ellos destacan el hebreo, el arameo y el griego, y también usando diferentes estilos literarios. Pero, ¿quiénes fueron estos autores? Rápidamente lo abordamos. Entre ellos se encuentran profetas, tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros. Asimismo, los reyes también dejaron su toque. Entre los monarcas se encuentran David y Salomón. Por otro lado, los escribas y sabios también se hicieron presentes en las páginas de la Biblia. Jod, Salomón y otros en los libros históricos y sapienciales. Y, evidentemente, algunos discípulos de Jesús también escribieron. Entre ellos están Santiago, Pedro, Pablo y Juan. Y no olvidemos a los escritores anónimos. Y sí, hubo escritores que ni siquiera se conocen sus nombres, los cuales dejaron sus huellas en los salmos y en otros textos. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué tienen en común todos estos autores? Bueno, todos, sin saberlo, estaban siguiendo una misma línea de pensamiento. Aparentemente un mensaje central que trasciende los siglos. La historia de un Dios que ama su creación y busca redimirla. Entonces, ¿será que fue una especie de plan divino para que, aunque escribieran en diferentes lenguas y culturas, sus textos encajaran en un rompecabezas perfecto? En instantes te lo revelamos. Ahora bien, ¿cómo rayos mantuvieron la armonía a través del tiempo y el espacio? Imagina esto, un profeta hebreo escribe en su propio idioma, en su cultura, en su tiempo. Luego, siglos más tarde, un apóstol griego, en otra cultura, en otra lengua, escribe sobre la misma historia, con un enfoque diferente, pero con un mensaje que encaja perfectamente. Pero acá otra pregunta, ¿y cómo logran mantener esa coherencia? Fácil, porque todos, guiados por una misma inspiración, estaban siguiendo un plan divino. La Biblia no es un puzzle incoherente, sino una narrativa que, a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, apunta hacia un solo mensaje: la redención y el amor de Dios hacia la humanidad. Entonces, podemos comparar esto con una banda musical, cada músico con su instrumento, en diferentes países, tocando en diferentes estilos, pero todos siguiendo la misma partitura. Otro aspecto a resaltar es la cantidad de autores y la diversidad de lenguas e idiomas. Entonces, hablemos en cifras. Se estima que la Biblia fue escrita por unos 40 autores diferentes. Además de esto, no todos los autores vivieron en la misma época. Estos tuvieron lugar en diferentes años y milenios, desde aproximadamente el siglo XV a.C. hasta el siglo I después del Mesías. Asimismo, las páginas de la Biblia fueron escritas en diferentes lugares, tales como Jerusalén, Babilonia, Roma, Siria, entre muchos otros. Pero, volviendo al tema de los idiomas, podemos preguntarnos, ¿en cuántas lenguas se escribió la Biblia? ¿Y cómo es que se juntaron todos los libros? Vamos con calma, pero tranquilo que acá te lo explicaremos todo. La primera lengua en la que se escribió fue en hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en este dialecto. Asimismo, el arameo también dijo presente entre los idiomas usados, pero no con tanta proporción como el hebreo. Tan solo algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo, así como pequeñas frases del Nuevo Testamento, específicamente algunos relatos acerca de Jesús.
Por último, casi todo el Nuevo Testamento fue plasmado en el famoso idioma griego. Por así decirlo, el griego era el inglés de aquel entonces, un idioma universal. Pero no todo es tan sencillo. ¿Y qué pasa cuando diferentes culturas y lenguas escriben sobre el mismo Dios? Al principio, muchos creerían que habrían contradicciones y una total discusión. La verdad es que el mensaje se enriquece. Cada autor aporta su perspectiva, pero todos bajo la misma inspiración divina. Los hallazgos arqueológicos que confirman la veracidad bíblica. Aquí vienen los datos curiosos que seguro te pondrán a pensar, así que presta mucha atención. Hablemos de la Septuaginta. ¿La Septua qué? Repite conmigo. La Septuaginta. Ahora te preguntarás, ¿de qué rayos estamos hablando? Esta fue una traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en Alejandría en el siglo III a.C., siendo una de las principales pruebas que usan los cristianos para afirmar la veracidad bíblica. También tenemos los manuscritos del Mar Muerto, los cuales fueron descubiertos en 1947 en Qumrán. Contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo fechas que van desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Entonces, ¿qué rayos nos dicen estos hallazgos y por qué los estamos mencionando? Todos estos datos son una prueba fehaciente que, aparentemente, la Biblia ha sido transmitida con una fidelidad sorprendente a lo largo de los siglos. Más de lo que podemos decir si lo comparamos con muchas otras obras antiguas. Por ejemplo, los textos del Mar Muerto confirman que algunos libros bíblicos ya estaban escritos hace más de 2000 años, y que la transmisión del texto ha sido precisa. Y no solo esto, otros hallazgos como los papiros y las inscripciones también respaldan la historicidad de muchas narrativas bíblicas. Antes de continuar, si te está gustando el video te invito a dejar tu like. Esto nos ayuda a llegar a más personas con reflexiones profundas. También suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Seguimos. La cantidad de copias y la comparación con otros textos religiosos. Aquí es donde la ciencia y la historia entran en juego, así que pon mucha atención. Lo que muchos no saben es que el Nuevo Testamento tiene más de 5.800 copias o fragmentos de manuscritos conocidos, más que cualquier otro texto antiguo. Para que nos hagamos una idea, la cantidad de copias del Nuevo Testamento supera por mucho a las copias del Corán, los escritos y los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, o incluso las escrituras budistas. ¿Y qué significa esto? Que la transmisión del texto bíblico ha sido más exhaustiva, lo que contribuye a su credibilidad y a la posibilidad de verificar su autenticidad. Sin embargo, aquí vamos con una pregunta sarcástica que seguro está rondando en tu mente. ¿De qué sirve tener todos estos textos si luego las personas que lo leen no lo practican? Viven hipócritamente y hacen de la religión un simple ritual. Bueno, es una pregunta válida, pero la explicación a esto es bastante fácil. Porque al final, la Biblia, como cualquier libro sagrado, no solo sirve para adornar la estantería, sino para que las personas que así lo decidan la apliquen correctamente a su vida. No obstante, es necesario tenerla a la mano, y es aquí donde entra la famosa imprenta. La invención de la imprenta y su impacto. Y hablando de vivir la Biblia, no podemos olvidar un hito clave en la historia: la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440. Antes, las copias eran hechas a mano, por lo que eran caras, escasas y sujetas a errores. Pero con la imprenta, la Biblia se pudo imprimir en masa, democratizando su acceso. ¿Y qué pasó entonces? Que millones de personas pudieron tenerla en sus manos sin intermediarios, para así poderla leer, entenderla y, ¿por qué no?, discutirla y debatirla. Este invento potenció la reforma, la educación y el pensamiento crítico. La Biblia dejó de ser un texto exclusivo para unos pocos, convirtiéndose en un libro para todo aquel que la quiera leer. Aquí viene la parte final, y quizás la más importante, así que escúchame muy bien. Cada persona es libre de creer en el libro sagrado que quiera: el Corán, el libro del Mormón, la Atalaya. Pues perfecto, la libertad de creer es un derecho fundamental. Pero, ¿qué diferencia el libro sagrado de una religión y de la otra? Bueno,
El filtro acá se basa en el fundamento histórico y racional con el que uno evalúa esas creencias. Porque, al final del día, no basta con decir, yo creo porque sí, sino que podemos preguntarnos sin temor, ¿qué evidencia hay de esta escritura? ¿Qué respaldo histórico tiene? ¿Posee coherencia con los hechos conocidos? Entre otras preguntas válidas que nos podemos hacer. Ahora, abordemos una pregunta más que interesante, en lugar de seguir ciegamente lo que alguien nos dice. Evidentemente, la verdadera fe no se basa en creer ciegamente, sino en analizar, desafiarse y convencerse con buenos argumentos de lo que decides creer. Ahora bien, antes de terminar podemos resumir el video en lo siguiente. La Biblia fue escrita por muchos autores diferentes, en distintos idiomas y culturas, pero con un mensaje unificado. Los hallazgos arqueológicos refuerzan su veracidad histórica. La cantidad de copias y transmisión cuidadosa confirman su importancia y credibilidad. Pero es importante mencionar, la validez de un libro sagrado no se basa solamente en su escritura, sino en cómo la vivimos día a día. La Biblia surge de un mosaico de voces, culturas y lenguas, unidas por un mensaje central, la historia de un Dios que se comunica con su creación. Sus hallazgos arqueológicos y la abundancia de copias respaldan su fiel transmisión a lo largo de los años. Pero vivirla es el verdadero desafío. Entonces, ¿qué significa la Biblia para las personas? Pues esto lo dejo a tu criterio, por lo que te invito a explorar más, y así descubrirás que la Biblia revela la verdad sobre nuestra humanidad y su trascendencia. La historia y la ciencia nos muestran que la Biblia, aunque humana en su origen, debatida, señalada y cuestionada, tiene un mensaje divino que ha trascendido a lo largo de los siglos. La decisión de creer o no siempre será personal y estará basada en la evaluación racional y histórica de cada quien. Y, si alguien te dice que no hay evidencia, solo recuerda, la fe también necesita fundamentos y no solo emociones. Ahora ya sabes la verdad. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido interesante. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la Biblia fue escrita tan solo por humanos? ¿O realmente hay un orden divino en ella? Recuerda apoyarnos con tu like. Te agradecemos por acompañarnos hasta acá. Escribe tu respuesta en los comentarios y recuerda apoyarnos con tu like. Hasta la próxima.